En general, Internet y las redes sociales ofrecen un lenguaje nuevo, que exige la conjugación de los lenguajes de formatos tradicionales anteriores, pues este tipo de comunicación plantea una narrativa no lineal e incorpora de forma efectiva la respuesta del sistema de otros usuarios en tiempo real. La forma, diseño y desarrollo de sites debe someterse al contenido y no al contrario. Tres de las características principales del nuevo lenguaje digital son: hipertextualidad, entendida como el uso del hipertexto o enlace y la posibilidad de que sea el usuario quien dirija la lectura. Frente al medio lineal o secuencial que ordena la estructura del discurso en los medios tradicionales, los soportes digitales deben tener un modelo de construcción narrativa caracterizado por la distribución de la información en unidades discretas y una articulación mediante órdenes de programación. Al contrario que el orden lineal, el usuario es quien se acerca al mensaje deseado desde diferentes entradas y con diferente orden cada vez. Existen usuarios delfines, que saltan de un enlace a otro de modo casi aleatorio, y usuarios pirañas, que son devoradores de información. Para estos últimos, que están interesados en profundizar cada vez más sobre temas determinados, es necesario construir un discurso navegable, es decir, ofrecer en primer lugar la información más relevante para, posteriormente, conducirlo a niveles más profundos, brindándole más detalles. Y eso lo realizamos a través de enlaces y nuevas pantallas de información, mucho más dinámico y visual que presentarle toda la información en una única página web. Así, el hipertexto es la frontera tecnológica de la escritura y exige nuevas destrezas comunicativas y un mayor esfuerzo de lectura, es decir, hay que tener en cuenta que escribimos para un modelo estructural muy próximo al del pensamiento, que funciona por procesos asociativos, que permite disponer de infinitos recorridos, sistemas de almacenamiento y recuperación de la información. Es lo que llamamos navegar. El lector tiene mayor libertad para decidir su itinerario, y en cualquier momento puede desviarse o saltar de un punto a otro, no como excepción, sino como regla. La segunda característica es que es un lenguaje multimedia. La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de información en un mismo soporte, ya sean texto, audio, vídeos, gráficos, fotografías, animaciones, etc. Además, la red hace posible el seguimiento al minuto de la actualidad y, por ejemplo, ya se utiliza en paralelo a la televisión para retransmitir acontecimientos en tiempo real. Según la información que deseemos dar u ofrecer, conviene utilizar un formato u otro, pero asociarlos todos dentro del sistema. Por último, hablamos de interactividad, que se entiende por las relaciones comunicativas de los sujetos simuladas por una máquina. La interactividad, por tanto, comprende la pluridireccionalidad de las informaciones, una comunicación considerada en tiempo real y un papel activo del usuario en la selección de las informaciones requeridas. La interactividad invita al usuario a participar de cierto modo en el proceso de elaboración de contenidos. No obstante, para utilizar este lenguaje conviene saber cómo es nuestra audiencia o clientes. En líneas generales, y según un estudio realizado por Zenith Optimedia sobre la percepción de Internet y los social media en España, el interés de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, por estas nuevas tecnologías va en aumento. Algunos datos interesantes de este estudio son: actualmente un 30% de la población española se conecta diariamente a Internet, frente al 5% que lo hacía en el año 2000. Pero aparte del incremento de audiencia, este canal también está variando en la forma en la que los usuarios se relacionan con él y a través de él. Realizar búsquedas y utilizar programas de mensajería son las actividades que los internautas realizan desde los inicios en Internet, y siguen siendo las más comunes. Pero en los últimos años, pertenecer a una red social o crear un blog son las actividades que más están creciendo. En España, la mayoría de los usuarios comenzaron a usar las redes hace aproximadamente unos 5 años. La evolución se dirige hacia una mayor participación y personalización del mundo online, en el que el usuario comunica a amigos y conocidos lo que hace, comparte fotos, vídeos, experiencias de viaje, conocimientos profesionales, aficiones, etc. Así, el 91,96% de los encuestados asegura conocer y utilizar sitios para ver, compartir y descargar vídeos, fotos y películas. Un 66,88% conocen y utilizan comparativas de precio. Un 63,5% conocen los sitios Wix, un 43,94% utilizan blogs y un 11,37% marcadores sociales. De los primeros, el más utilizado es YouTube, seguido en su momento de Emule y Google Video.
Las comparativas de precios se buscan sobre todo en eBay y en Amazon. Entre las páginas wikis, la líder con diferencia es Wikipedia. De los blogs, Blogger acumula el 20% con unos 12 millones de usuarios, seguido de Fotolog con un 12,8%, WordPress con un 8,7% y unos 6 millones de usuarios, y Bitácoras con el 5,1%. En España hasta el momento se contabilizan unos 170.000 blogs. Respecto a los marcadores sociales, el más popular es Delicious, seguido por Magnolia. Las redes sociales son uno de los grandes fenómenos que está promoviendo la mayor participación en Internet. Su número de usuarios se está multiplicando a gran velocidad. Actualmente el 50% de los internautas asegura que las conoce y utiliza, mientras que un 38%, aunque las conoce, no las usa, y un 12% no las conoce. En España, el 30% de las personas las utilizaba una vez al día en 2009, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, con una media de 2 horas diarias. Facebook y Twitter son las principales redes sociales en nuestro país. ¿Quiénes las usan? Los españoles que mejor conocen las redes sociales son fundamentalmente jóvenes de entre 15 y 30 años, de clases medias y altas y grandes núcleos urbanos. Tienen un equipamiento tecnológico por encima de la media, MP3, smartphones, internet portátil, webcam, y les atrae lo tecnológico. Navegan más que la media, más de 2 horas al día, y de hecho descubren nuevos sitios navegando por internet y a través de enlaces en las distintas webs que visitan. Son consumidores activos de medios. Internet es el que más les entretiene, especialmente las comunidades, y por esa razón ven menos la televisión que el resto de internautas. Hay que destacar que el 78% de los usuarios de Internet consumen contenidos audiovisuales, es decir, unos 20 millones de individuos. Visitar páginas web desde el móvil está de moda, y su consumo se ha incrementado un 45% en el último año. Los usuarios están registrados en una media de 2,67 redes, aunque solo utilizan 1,81 de media. En este sentido, son los hombres los más proclives a registrarse en un mayor número de comunidades. ¿Por qué? Mantener el contacto con los amigos y la sensación de pertenencia al grupo son los factores clave para iniciarse en este mundo, en el que la mayoría de usuarios, casi un 75%, se dieron de alta porque alguien les invitó. ¿Cuándo? Lo normal es que las personas que utilizan redes sociales la actualicen al menos una vez por semana. Se conectan en mayor medida cuando llegan a casa por la tarde-noche, casi el 50%, los fines de semana, un 40%, o en cualquier momento del día, un 38%. Según la edad del internauta, los adolescentes suelen conectarse una vez al día, breve, los jóvenes varias veces al día en los huecos de trabajo, y los adultos jóvenes lo hacen más al llegar a casa, como momento de actualización. ¿Para qué? La principal motivación de los internautas es la distracción, el entretenimiento o la diversión. Las principales actividades que se realizan en las redes sociales son compartir o subir fotos, mandar mensajes privados, comentar fotos de amigos, actualizar el perfil, mandar mensajes públicos, cotillear o informarse sobre cosas que le interesan. El 86% afirma que utilizan una identidad verdadera y la mitad de los usuarios tienen un perfil público, mientras los más adultos suelen tener una mayor proporción que la media el perfil en abierto, los más jóvenes lo tienen en privado como medida para proteger su intimidad. Los principales temas que se tratan son personales, en casi un 90%, seguidos de asuntos relacionados con el fin de semana, fiestas, viajes, cine y espectáculos o música y conciertos. ¿Con quién? Lo más común es tener entre 10 y 50 contactos. El 21,55% tiene menos de 10 contactos y casi un 20% tiene de 51 a 100 contactos. Entre todos ellos, en primer lugar se sitúan los amigos íntimos y los familiares, casi el 90%. Les siguen personas que conocen peor y no son de sus grupos, en un 50%, y personas conocidas o famosas, en un 28%. Solo un 18% tiene contacto con desconocidos. Este dato crece en la edad de los encuestados y se da con más frecuencia entre hombres que entre mujeres. ¿Y los que no están en redes? ¿Por qué razón? De los que afirman que no utilizan las redes, el 65% asegura que no le atraen
un 17% desconfía de ellas, mientras que el 17% opina que no son para ellos. Sin embargo, casi el 40% piensa que en el futuro podrá utilizar este tipo de comunidades. ¿Cómo son las comunidades más frecuentadas? Aunque existen muchas, en España las más utilizadas son Facebook. Es la más común de las redes. La utiliza un 64% de los usuarios totales, principalmente entre los 20 y 35 años, de clases medias y altas que trabajan y viven en ciudades de más de 200.000 habitantes y con estudios superiores. Se percibe como internacional, con un público joven, adulto, seria, original, muy presente en medios de comunicación y como la que tiene más futuro. Es la favorita para los usuarios de las redes, pues un 89% la utilizan. En todo el mundo, Facebook cuenta con más de 800 millones de usuarios. En España son más de 15 millones. Le sigue Twenty, con un 36,54% de los usuarios, y es la que tiene un público más joven, pues el 75% está entre los 15 y los 25 años. Es conocida como una red nacional, adolescente, eminentemente lúdica y poco mediática. Tiene unos 6,8 millones de usuarios. MySpace. Esta red, con el 45% de usuarios, tiene una mayor proporción de mujeres, 54%. También es más afín a las personas de mayor edad, pues se da con más frecuencia entre los que tienen 26 y 40 años y en las clases medias. Se concibe como muy apropiada para compartir una afición y como plataforma musical, escuchar música, vídeos musicales, buscar información de locales, promocionar nuevos grupos y artistas. Es la tercera red en el ranking de favoritas, con un 14,30%. Otras redes sociales son Windows Live Space y LinkedIn. Esta destaca por su enfoque profesional. El 63% de sus registrados son hombres y su edad supera los 30 años en el 68% de los casos. En ella también se da una alta concentración de clases altas y personas con estudios superiores y de hábitat urbano. Se concibe como una página de público adulto, exclusiva y muy seria. Aunque también es una red social, de estas comunidades diferenciamos Twitter, que con sus más de 200 millones de usuarios en todo el mundo y 110 millones de tweets diarios, se ha convertido en todo un fenómeno social entre las comunicaciones online. ¿Cómo nos leen? Una vez sabemos el perfil general de la audiencia, también conviene saber cómo ésta nos lee. Si partimos de la base que contamos con una web 2.0, también blogs, newsletters y otros formatos digitales, hay que tener muy en cuenta las características de lectura digital para optimizar la visión y estructura de nuestra página o site. Para empezar, conviene saber que un 80% de los usuarios hojean velozmente, como si escaneasen, las páginas web, leyendo palabras y frases clave. Los usuarios nunca leen detalladamente mientras navegan, y solo un escaso porcentaje lee palabra por palabra. Como se observa en la imagen, la profundidad de lectura online, marcada por la línea roja, se va reduciendo a medida que pasan los minutos, y su caída es espectacular en los primeros minutos. Así pues, en la lectura online, cada unidad de información compite con el resto para llamar la atención del usuario. Cualquier elemento irrelevante, sobre todo si se mueve o contiene colores vivos, será un elemento de distracción y disminuirá la ojeabilidad de la web. No obstante, este escaneo visual no quiere decir que los usuarios no analicen y capten detalles de la información, sino que no leen línea por línea. Los estudios de movimientos oculares demuestran que los usuarios leen aproximadamente un 75% de la información de un texto online. Existen teorías que los usuarios se centran más en las áreas de texto que en las áreas de navegación, gráficos y otros de diseño global, mientras otras teorías defienden que los usuarios se centran más en los elementos visuales y dinámicos. Lo que sí parece claro es que los usuarios se centran y se dirigen de manera exclusiva a encontrar lo que buscan, desatendiendo a logotipos, eslóganes, banners u otros elementos publicitarios, pese a que la publicidad online cada vez es mayor. En este sentido, el usuario percibe negativamente si se le obliga a seguir ciertas rutas de navegación o le invaden su control cognitivo mediante ventanas pop-up, banners intrusivos o similares. Es decir, si nuestra web incorpora publicidad, estudiar bien dónde y cómo hacerla llegar al usuario. Los usuarios evitan las dificultades de manejo o navegación de una web y no tratan de aprender su funcionamiento, sino que buscan otros sitios. Por tanto, por regla general, si creamos una web,
esta ha de ser fácil de navegar. A veces, para entender algo es más fácil comentar lo que no debe hacerse. Así que, en el caso de utilizar estos canales tecnológicos, conviene saber algunos consejos útiles que no se deben hacer. Tratar de vender continuamente algo. Recibir mensajes de forma reiterada para convencernos de algo es una forma de perder audiencia o amigos. No responder, ya sea ante la pregunta específica de un cliente o dentro de una comunidad, hay que contribuir y ser parte activa. No ser spam, es decir, no copiar artículos de terceros como propios ni enviarlos al azar por toda la red. Intentar crecer como la espuma. Seguir a todo el mundo solo por acumular una cifra alta de amigos, sin saber si hay intereses comunes, a la larga es perjudicial. Querer solo direcciones de correo. Intentar captar emails de la gente puede tomarse como un intento de obtener direcciones de correo, para luego hacer un uso fraudulento de las mismas. Ser el más aburrido o el más simpático. Responder con monosílabos, contestaciones absurdas o abusar de bromas termina perdiendo el interés de los seguidores.